El autor Alejandro Casona vivió de 1903 a 1965, el cual fue un dramaturgo español de la generación del 27. Su año de escritura fue en 1937. Su lugar fue en el exilio de México, tras la Guerra Civil Española. Como apodo tendría el Perdido Maestro, inspector de enseñanza, dramaturgo, director teatral, guionista, recopilador teatral y autor de cuentos y mitos universales, traductor y ensayista. Alejandro Casona es uno de los autores más universales de la generación. La obra se desarrolla en un lugar ficticio y simbólico llamado el Hogar del Suicida, una clínica donde acuden personas que tienen un fuerte deseo de dejar de vivir. El lugar es dirigido por el Dr. Ariel, un hombre sabio y compasivo que busca devolverles la esperanza y las ganas de vivir a las personas que acuden por él. La trama se centra en el Dr. Roda y su ayudante Hans, quienes ahora son los nuevos encargados de atender el lugar y brindar sus servicios a los personajes que van apareciendo. Un día, sin embargo, llegan al hogar Fernando y Chole, que inconscientemente van contagiando alegría de vivir a los pacientes e incluso alteran la actitud del personal. Finalmente, algunos de los enfermos consiguen recuperar las ganas de continuar adelante. Al final del título de la obra cobra sentido. Prohibido suicidarse en primavera no es una orden literal, sino un llamado poético a aferrarse a la vida, en una estación que simboliza el renacimiento, la belleza y la esperanza. Casona plantea la reflexión sobre la vida, la muerte y el sufrimiento, comparando la necesidad humana de buscar la felicidad y el sentido a situaciones de crisis personal, así como la idea de que la vida puede ser valorada y superada con esperanza y diálogo. La obra explora las causas que llevan a la desesperación, como la falta de conexión, la envidia y el miedo a la vida, invitando a la reflexión sobre la importancia de la empatía y la comprensión. El mensaje que busca transmitir es la idea de que la vida puede ser un camino de crecimiento personal y superación, que con el apoyo y la conexión humana son fundamentales para afrontar las dificultades. Casona critica la sociedad moderna y la infelicidad que puede generar, utilizando el suicidio como un tema central para explorar la felicidad y la infelicidad de los personajes. Los temas principales de este cuento serían el sentido de la vida y la superación del sufrimiento, la esperanza como forma de resistencia ante el dolor, el poder curativo del amor y la imaginación, crítica a una sociedad que empuja a la desesperanza, el contraste entre la vida, la muerte, la realidad y la fantasía, y la oscuridad y la luz. La obra tuvo un contexto marcado por la guerra, principalmente la Guerra Civil Española, la cual afectó a mucho el transcurso de la obra y la vida del mismo Alejandro Casona. Como muchos otros tuvieron que huir de España debido a la persecución del régimen franquista, se estableció en varios países de América Latina, especialmente en Argentina, donde se desarrolló gran parte de su carrera literaria en el exilio. De hecho, la obra fue presentada por primera vez en el Teatro Arbeu de Ciudad de México el 12 de junio de 1937. También, y volviendo al tema de la Guerra Civil Española, se puede ver en personajes como Hans el cómo esta guerra marcó pesimismo en la población de dicha época. De cierta manera, en sí, la lucha por mantener una esperanza por vivir es una enorme y apasionada búsqueda por un compromiso en hacer bien a la sociedad. Muchos artistas e intelectuales republicanos como Casona se exiliaron debido a la persecución ideológica y la censura franquista, perteneciente a la generación del 27. No es desconocido que el mexicano sea conocido por su humor. Este fácilmente visto en nuestra cultura popular. Sin embargo, y aunque parezca triste, el país es un refugio de diversos problemas económicos, sociales, culturales y en algunas ocasiones ambientales, como el crimen organizado, la delincuencia o la creciente inflación. Pero aún así, el mexicano no ha perdido su chispa de humor, incluso haciendo chistes sobre estos, así como catástrofes por las que ha pasado el país, como terremotos o variables, nunca dejando que esto nos deprima, haciendo de México y su cultura popular de cierta manera a una tragicomedia. No es desconocido que el mexicano sea conocido por su humor. Este fácilmente visto en nuestra cultura popular. Sin embargo, y aunque parezca triste, el país es un refugio de diversos problemas económicos, sociales, culturales y en algunas ocasiones ambientales, como el crimen organizado, la delincuencia o la creciente inflación. Pero aún así, el mexicano no ha perdido su chispa de humor, incluso haciendo chistes sobre estos, así como catástrofes por las que ha pasado el país, como terremotos o variables,
nunca dejando que esto nos deprima, haciendo de México y su cultura popular de cierta manera a una tragicomedia. Aunque su teatro se inscribe más bien en la corriente del teatro poético y didáctico, cuando Casona buscaba construir un teatro humanista, poético y esperanzador, en ese periodo Casona defendía el valor del arte, la fantasía y la palabra en contraposición a una Europa sumida en violencia, desesperanza y suicidio moral. Que dentro de dicho punto recae el hecho de que Casona se inserta dentro del movimiento del teatro poético y teatro de compromiso social, mezclando elementos del romanticismo, simbolismo y el idealismo. A diferencia de otros dramaturgos más realistas o existenciales, él busca crear un espacio lírico con mucho más sensorial, donde lo simbólico y lo fantástico se combinan en el análisis ético y psicológico de los personajes, con un cierto abordaje de una narrativa existencialista y una poesía marcada por la anguista y el desarraigo, desde la poesía de evasión hasta la de desarraigo e incluso en espacios más surrealistas. Todas muestran una angustia muy clara que marca la obra de Casona como una muy contracultural para la época. Él denomina la Generación 27 a un conjunto de escritores y poetas españoles del siglo XX, que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor de 1927, con motivo del homenaje a Luis de Góngora organizando aquel año por José María Romero Martínez en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el tercer centenario de la muerte del autor del Siglo de Oro, y como relevo de la generación del 98 del noventicismo. Por otra parte, la tragicomedia es un género teatral que combina elementos de tragedia y comedia, generando una experiencia que puede ser tanto divertida como dramática. A menudo incluye humor, sarcasmo y situaciones sociales, explorando la dualidad de la vida humana. El final suele ser feliz, contrarrestando la lógica trágica. Destaca por tener elementos del teatro absurdo, pues contaba con una búsqueda por humanismo e innovación propias de los profundos cambios sociales y culturales que marcaron el siglo XX. Ese sentimiento de posguerra que dejó un escozor, una marca en la población, ahora guiada por miedo y pesimismo. Las obras de Casano están hechas a base de estos dos factores, debido a que fue lo que marcó su época. Por otro lado, lamentablemente, hoy en día se ha observado un aumento creciente de la ansiedad y depresión entre los jóvenes, lo que puede llevar a pensamientos suicidas. Sin embargo, gracias a las redes sociales, los jóvenes con problemas, como los ya mencionados, han sumado al aislamiento social. Han podido encontrar personas que atraviesan por la misma situación, creando así un espacio seguro para ellos, que aunque sea mínimo, esto representa un avance como lo plantea Casona. El apoyo y la conexión humana son esenciales para afrontar estas adversidades. Esto como si fuera una pequeña clínica de apoyo como en la obra de este mismo autor. El siguiente segmento del video son dos testimonios cortos de dos jóvenes que han pasado por este tipo de pensamientos y que lo están. Pedimos discreción, entendimiento y respeto debido a que no es fácil abrirse sobre esto en el primer lugar, incluso con los demás cercanos. The prospect of a cycle is a depressed person thinking they're making progress, only to end up back where they started. That is the worst and quickest way to lose all hope. All depressed people go in circles, no matter how big or small. There are up periods and down periods, and it is a ruthless cycle that damages people with depression over time. But a lot of neurotypical people that don't have a history of depression are blind to these cycles. Depression is a loss of all hope for the future and the present. That being said, loneliness plays a huge part in losing hope in people around you. If you're lonely, you really want to make friends, but you really don't know how to. Even if you do make friends, you're very likely to lose them since they're all miserable and constantly pessimistic. I'm not saying that all depressed people are antisocial or lonely, but I will say that a lot of them are, and consistently failing to make or maintain good friends does add up. It makes a cycle of lonely people, not knowing how to make good friends, becoming even more lonely. Cycles don't just stop at socializing with other people, they pop up in many other areas of life. But I think my answer has already gone on too long. This is just a very good example of a cycle. Like I said in my previous answer, people who have never had experience with depression don't know what it's like to be constantly full of despair. And for that reason, people don't know what warning signs to look for. A lot of parents see their kids failing grades or skipping school and think, my kid is so lazy, I need to punish them, instead of thinking, maybe there's a reason they're so lazy now.
Maybe it should help them. A lot of people have their funny friend come up to them and try to open up and say they feel horrible all the time, but since they're the designated funny friend, they can only respond with jokes and humor. They don't realize that jokes and humor hurts in the face of despair. As I said, it's near impossible to know what exactly to do for someone who is suicidal if you've never been so in the past, and symptoms of depression often disguise themselves as being merely lazy or sleepy all the time. But you can always try to dig deeper and question, why is it this person is doing this? Maybe it could be some sort of depression. As long as you're willing to accept the idea of mental illness affecting someone you know, as long as you're open-minded, then maybe someone worth opening up to. If people try to come to you about how they feel, or even just try to show you that they're starting to give up by making their symptoms obvious, don't disregard their feelings just because you don't know what it's like. That rejection is probably what's hurting them the most. Creo que como minimizando sus problemas, o sea, te dicen cosas como échale ganas o ya te vas a mejorar, pero pues no están viendo lo que tú sientes, no, ellos no sienten como tú estás viendo las cosas y eso solo te hace sentir peor porque pues te hace sentir como no, no tengo derecho a estar así, no tengo derecho a estar triste o deprimirme y eso solo hace que caigan peor. Si crees de autosabotaje, como que ya te estabas empezando a sentir mejor, pero después piensas, no, yo no puedo estar bien, y te vuelves a aislar peor de lo que ya estabas antes, y así no le contestas a nadie, y cosas tipo así. Las pueden dejar como empezando a contarle a alguien de confianza, pienso yo, o empezar a hablar aunque no tengas ganas de hacerlo, como tratar de impulsarte a hacer cosas que, aunque no tengas ganas, algo chiquito como tender la cama o cosas así. Porque en realidad no las comprenden, o sea, solo miran las cosas desde afuera, como desde su perspectiva, que piensan que solo es cuestión de ánimo o de emociones, pero en realidad es algo peor, no entienden cómo está tu mente ni nada así. Todo lo que piensas, ellos no lo comprenden. Por otro lado, lamentablemente, hoy en día se ha observado un aumento creciente de la ansiedad y depresión entre los jóvenes, lo que puede llevar a pensamientos suicidas. Sin embargo, gracias a las redes sociales, los jóvenes con problemas, como los ya mencionados, han sumado al aislamiento social. Han podido encontrar personas que atraviesan por la misma situación, creando así un espacio seguro para ellos, que aunque sea mínimo, esto representa un avance como lo plantea Casona. El apoyo y la conexión humana son esenciales para afrontar estas adversidades. Esto como si fuera una pequeña clínica de apoyo como en la obra de este mismo autor.